Lo que Sí. sí no se va a ir es lo que nos acompaña esta semana tan particular, semana atravesada, ¿no? Como todos, por el Día de la Memoria. Y vos, Balu, tomaste algo que habíamos picado acá un poquito rápido y me encantó que vos lo trajeras porque nos permite profundizarlo. Y es el epicentro, ¿no? Del reclamo, esos latidos que están en el 24, que son los detenidos desaparecidos, que son los 30.000, como decimos. ¿Qué te Sí. genera? ¿Qué has tomado de eso? ¿Cómo querías laburarlo hoy? Bueno, hoy me parece, bueno, por supuesto pensé la columna en función del 24 de marzo, porque ya sabemos fue hace 2 días, encima se cumplieron 45 años del golpe, ¿no? Cívico-militar que sucedió en nuestro país, un 24 de marzo en 1976. Me parecía bastante importante tratarlo, sobre todo que es una columna en la que yo traigo temas diversos, pero siempre lo intento tocar con una perspectiva social y antropológica, ¿no? Entonces me Total. parecía que no podía pasar por alto ese día tan particular. Y me voy a focalizar más que nada hoy en el concepto de fueron 30.000, ¿no? Algo que me parece que todos ya venimos escuchando hace varios años, es una de las banderas principales que tiene el movimiento, digamos, que pide verdad, memoria, justicia, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres, ¿no? Digo, básicamente todos los que entendemos lo que ha sucedido el 24 de marzo, es una de las banderas que más utilizamos como reclamo, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y entonces hoy traje un poquito para pensar, bueno, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene esto, no? Más allá de esas palabras, ¿qué significa ese número? Que me parece muy importante, porque tal vez hay mucha gente que no lo sabe, aunque así reivindique, ¿no? Justamente esa bandera. Y para poder hablarlo, como siempre traje un poco de teoría para poder pensar las cosas también desde otra vuelta de tuerca, tal vez, y no Claro, quedarnos siempre en el mismo lugar. claro. Y hoy voy a traer a un señor ruso que se llama Voloshinov. Uh-huh. No sé si alguien lo conoce, es un lingüista de principios del siglo XX, marxista también, por supuesto, que era bastante simpático, también era un poco hater de Saussure, aquellos que estudiamos un poco de semiología y lingüística tal vez lo tenemos ahí en la cabeza, y que si bien trató conceptos bastante complejos, porque, bueno, así como en un contexto general, la semiología también habla mucho del símbolo, del signo, del significado, del significante, son todos conceptos muy difíciles. Todavía nadie se puso de acuerdo en qué quiere decir cada Claro. cosa. O sea, ya llevamos varios años discutiéndolo y nadie lo entiende. Quizá para quien Pero, escucha fuera del palo académico, es una radiografía, dicho muy simple, no, ojalá no te enojes con mi definición super aldeana, una radiografía de las palabras y de todo lo que compone, significa y arrastra una palabra, sea cual sea su procedencia, en la publicidad, en la historia, en un discurso, ¿verdad? exacto, claro. Tiene más que ver eso, con la simbología del lenguaje, si lo podemos Claro. llamar así. Pero reduciendo mucho nuestro campo, ¿no? Para poder entender la situación, Voloshinov agarró y dijo, porque ya repito, ¿no? Era marxista, entonces hay mucho de eso en su teoría. Dijo, la palabra es ideológica, ¿sí? Por excelencia. Uh-huh. Es ideología por excelencia. ¿Qué quiso decir con esto? Él dijo, a ver, la palabra en sí misma es neutra, ¿no? Digo, no tiene ningún peso. Pero nosotros, las personas, los individuos, al utilizarla, al ponerla en funcionamiento, ¿no? Al verbalizar justamente, le cargamos ideología, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque la palabra es el núcleo de la comunicación social, digo, ¿no? Nos comunicamos con lenguaje, ¿no es cierto? Claro. Entonces, al ser el núcleo de la comunicación social, no puede estar escindido, ¿no? De una situación social determinada. Digo, hay que poner a la palabra en su contexto social. Uh-huh. Es imposible que no lo tenga, uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí. No, que es apasionante, solamente acoto algo pequeñísimo, ¿no? Acompañando esto, es apasionante y sobre todo esto a veces se lleva para el lado de los discursos. Yo recién decía, bueno, los discursos, y no, incluye la charla cotidiana, incluye te juntás con un amigo a tomar una birra y cuando decís, no sé, no vayas por ahí que es tierra de nadie, no vayas por ahí que es la boca del lobo.
y ahí vive gente, hay una casa, todo. Eso implica un contexto político más allá del refrán o la metáfora, simplemente... Exacto. Muy encantado de Es que escuchar. bueno, a ese lado vamos, porque Voloshinov decía, a ver, a la palabra entonces la atraviesan constantemente los hilos ideológicos, ¿no?, de la comunicación social diaria. O sea, es imposible separar a la palabra en sí mismo de eso. Y es por eso que el signo, dice él, que bueno, repito, el signo es un concepto bastante polémico, que no lo vamos a tratar acá y lo vamos a dejar ahí. Pero Voloshinov decía, el signo es la arena de la lucha de clases. Es donde se da todo el tiempo esa disputa de poder y de significado dentro del lenguaje, ¿no es cierto? Total. Como un campo simbólico. Total. No sé si a alguien le suena esto, porque de hecho, dato de color, si se acuerda de Gramsci, que es el filósofo marxista también, que trajimos en la primera columna, él también agarró, ¿no?, este concepto de la palabra, del lenguaje como la arena de la lucha de clases y lo utilizó para desarrollar gran parte de su teoría. Sí, total. Entonces tenemos varios que nos respaldan, ¿no?, en esto que estamos diciendo, no lo estamos imaginando. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Digo, ¿por qué tiene relación, ¿no?, el fueron 30.000 con que la palabra esté cargada de ideología? Y para complementar mi fundamentación y también opinión y postura personal, traje un pequeño clip de una entrevista, una entrevista Sí, sí. de Martín Cohen, que es un escritor y filósofo, que da clases en Puan también, no sé si alguien lo vio por ahí, Sí. en La Nación Más, que si quieren lo podemos ver. Tenemos ahí el fragmento, Martín Cohen en La Nación Más, esto creo que es 2017. Sí, 2016-2017. Ahí tenemos el fragmento. Porque la cifra de 30.000 no solo es abierta en sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta, es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. Martín, todas las exigencia cifras de las indeclinable. tragedias son abiertas. No, cuando se estrella un colectivo con 50 No, de personas las encima tragedias son 50. políticas. Pero esto no solo No fue, sabemos cuántos boños discúlpame, murieron no solo de fue, mano de los serbios. No sabemos solo cuántos. fue una tragedia política. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando Sí. los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La Completamente. cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, es una exigencia hecho de no respuesta. está bien. Guillermo. Bien. Lo escucharía en Bueno, loop para a mí Martín Cohen. esta entrevista resume, o sea, tendría que ser obligatoria en muchos lugares, si no lo es. Resume algo muy, muy bien, o sea, la traje porque me parece que lo explica mejor que nosotros tres juntos. Malu, necesito preguntar algo porque lo habíamos visto este material, lo vi yo también en otro recorte y siempre me falta la palabra de lo pérfido final. Él siguió combatiendo esta idea. ¿Cómo respondió él a esto? Sí. No la querés saber, Juli. No, yo vi la entrevista completa, dura como 40 minutos, también están dos escritores más, además de Martín, que bueno, están discutiendo con Darío Lo Pérfido, ¿no?, que es un ex ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, que todo esto surgió porque él dijo en un acto público que los desaparecidos no habían sido 30.000, sino 8.000. ¿No? Justamente negando esta cifra, que después Martín ahí explica a la perfección qué
qué significa en realidad, ¿no? Que no estamos viendo un número objetivo en un gráfico matemático. No estamos viendo eso. Estamos viendo muchísimo más. Y ahí es donde yo lo quiero relacionar, ¿no? Con lo que traje recién. Que no es un número objetivo, no es una palabra que no tiene carga. Al contrario, tiene una carga ideológica fuertísima. Porque es lo que dice Martín. No es solo que no sabemos cuántos fueron, sino que hay una interpelación al Estado para pedir respuesta por esas personas que no fueron asesinados a vista de todos. Fue clandestino y en manos del gobierno y en manos del Estado. Entonces ese fueron 30.000, tiene un peso simbólico tremendo. Y en esta misma entrevista, no solo eso, sino que también podemos ver justamente esta lucha de clases, ¿no? Esta lucha de significados. Lo pérfido diciendo que fueron 8.000 no es algo que podemos dejar pasar. No es como, ay, se equivocó de cifra. No está diciendo eso. Están justamente disputando el campo simbólico de ese concepto. Lo que sucede es tantas aristas para recorrer. Primero, exactamente, no hablamos de un factor cuantitativo, sino un factor interpelador. La palabra que usa Cohen, que es sustraídos, a espaldas de cualquier procedimiento, a espaldas de cualquier todo lo que conocemos como democracia, todo lo que conocemos como humanidad, a espaldas de eso, la sustracción, la desaparición, la persecución, la apropiación. Esto que también, que vos mencionabas muy claramente, Valu, no te quiero repetir porque fuiste muy clara, pero Cohen dice, se pierde el concepto de sustracción, de desaparición, por el paso del tiempo, por las nuevas generaciones, por las reinterpretaciones, por lo que fuere. No lo podemos extraviar porque por eso la cifra es una denuncia y es carga con esa simbología. Pasa algo también en la entrevista, ayer me la estaba viendo de vuelta, esto que decía Juli, es amén de lo siniestro que tiene Darío lo pérfido, que fue... La ironía es que fue premiado cuando lo rajaron de secretario de Cultura como agregado cultural en Alemania, donde es delito negar al nazismo. Entonces bastante irónico todo. Después de esto, la primera intervención de él no puede decir la palabra emparejar. Fue tanta la contundencia de Cohen, tan perfecta, que él quiso decir, no lo quise emparejar, y se arrastra miserablemente queriendo decir esa frase y no pudo. Queda claro el nivel y la humanidad de Cohen y de lo pérfido en que se diferencian. Y te agrego acá, Chacal, parece alguien que se sumó a esta tertulia en Twitch. Puso, hola, buenas, ¿de dónde es? La Nación de Argentina, por el fragmento de que estábamos viendo, de que sí, que es una entrevista que está disponible en La Nación, tengo entendido. Sí, yo la saqué, también está en YouTube, si ponen sí. Martín Cohen hablando sobre 30.000, aparece solo ese fragmento, aparece la entrevista completa, está toda la información. Pero reconecto con lo que mencionabas, Valu, la palabra como denuncia e interpelación al Estado, ¿no? 30.000 no es una cifra, no es un Excel. A esta gente le cuesta mucho entender eso. No es un Excel, es una interpelación y una denuncia constante que se eleva hasta el día de hoy. Es que lo que dice Cohen, él da dos claves muy simples. Y la primera es que es una cifra abierta. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Digo, por eso lo traje, porque también no tiene que ver con, digo, vos podés ser un negacionista, que lamentablemente esa gente existe en nuestro país, y bueno, ahí teníamos a lo pérfido, ¿no? Por supuesto, y ya dentro mismo del canal de La Nación, ya sabemos que es un medio también bastante polémico, sino que dentro del mismo movimiento de reivindicación de los derechos humanos podemos no entender a qué se refiere esa cifra, ¿no? Y por eso lo traje hoy, porque quiere decir que es algo que es una cifra abierta, que quiere decir que es una interpelación al Estado y que hay una disputa constante, ¿sí? En ese campo simbólico que abarca esa cifra. Porque no son muertos, son desaparecidos, ¿sí? Y es algo muy distinto y es algo muy particular que tuvo la dictadura en nuestro país también. Y digo, no es casualidad tampoco que una generación como la mía, ¿sí? O como la tuya, Tevi, que no vivimos estos actos, digo, por suerte nacimos en democracia, ¿sí? Así todos seguimos reivindicando, ¿no? Cada 24 de marzo lo que sucedió, tenemos presente nuestra historia, nuestro país, tenemos presente las historias de nuestras familias en ese contexto. Eso no es casualidad. No es casualidad tampoco que las abuelas y madres de Plaza de Mayo sean reconocidas internacionalmente por el laburo que hicieron para buscar a sus hijos y nietos. Nada de esto es casualidad. Y la verdad, la memoria y la justicia también
se disputa y también se pide dentro de lo simbólico. Digo, no son solo simplemente actos, ¿no?, que podemos ver en la calle, o digo, que podemos ver en el juicio, ¿no?, a los culpables, sino también se disputa en un campo simbólico. Y se disputa en los conceptos como este, en los conceptos de fueron 30.000. Y eso me parece fundamental y jamás lo tendríamos que olvidar. Es algo que no, ni siquiera tendría que estar en discusión, ¿no? Pero bueno, abrirlo ayuda a entender, ayuda a ir más allá de lo que fue, a ir más allá de la cifra en sí misma. Y de hecho me gustaría agregar que hace pocos años, pocos años no, pero yo me enteré hace pocos años que también la cifra se volvió a modificar por, en vez de 30.000 desaparecidos, 30.400, haciendo referencia a que posiblemente 400 desaparecidos fueron desaparecidos por ser homosexuales, o sea, ser catalogados dentro de la homosexualidad, que en realidad en esa época se catalogaba homosexual a cualquiera que no entraba en la heteronorma, ¿no? Por supuesto, o sea, gays, lesbianas, trans, bisexuales, digo, todo el movimiento LGBTIQ+, digo, entraba dentro de esa categoría, y entonces se sabe que posiblemente 400 personas o más, sigue siendo una cifra abierta, se sigue interpelando al Estado para pedir respuesta por eso, fueron desaparecidas por no entrar dentro de la heteronorma, ¿no? Me parece también bastante relevante mencionarlo, y que así todo no sabemos, y eso es lo más terrible también. Incluso no fue la nota, charlamos con Jorge Núñez, historiador, de estos aspectos del golpe y del proceso de reorganización nacional, la última dictadura genocida, y mostraba, esto fue ya en su Instagram, que hace difusión de diferentes textos de la época, que cuando ocurría un asesinato de una persona integrante de lo que hoy llamamos comunidad LGTBIQ, los diarios titulaban ha fallecido un amoral, ha fallecido un amoral. Ese era el concepto y la denigración a la cual se sometía. Creo que fue hace 5 años que tuvimos la primera persona trans en declarar en un juicio de lesa humanidad debido a haber estado detenida en el pozo de Banfield, donde pasó los peores momentos de su vida. Su testimonio es muy fuerte. Después voy a buscar el nombre porque no se me escapa ahora, pero recomiendo cualquier página de difusión LGTBIQ que estaban citando en el día de ayer estos temas, y reivindico que lo hayas traído acá. Y pensaba también dos conclusiones, ¿no? Por un lado, no es casualidad la exigencia de ese factor cuantitativo, la exigencia de ese dato duro. ¿Son 30.000 cuantitativos o son 8.000? Ese debate espantoso y siniestro que propone gente espantosa y siniestra como es lo pérfido. Y lo veo también en otros factores, lo veo también cuando ante datos sociales, ante datos que tienen que ser contrastados empíricamente con la experiencia, con la historia, arrojan datos duros. Por ejemplo, cuando hay una represión policial y te empiezan a contar, pero de un lado fueron 3 policías y acá le pegaron solamente 2 palos. A este le pegó solo una piña, no le pegó 2 piñas el policía. Algo que se repite, y no es que vaya en contra de las matemáticas, sino que voy en contra de quienes repiten ese patrón, ¿no? De cuantificar lo que se vive con experiencia y lo que nos interpela. Y por otro lado, recorrer, ¿no?, como una especie de conclusión, ¿no?, y también una puerta abierta para lo que viene, recorrer el lenguaje cotidiano justamente con esta perspectiva, entender que lo que decimos y hasta cómo pensamos, hasta cómo lo exteriorizamos y lo extrapolamos con amigos, amigas, amigues, tiene un componente político, y tiene un componente político cuando damos una dirección, cuando charlamos en un café o cuando rendimos un final en la facu. Tiene un componente político, y qué sano verlo así, qué rico verlo así, nos hace de manera estar más prendidos, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Por eso me parece, me parecía muy combinable, ¿no? Estos dos mundos de lo teórico con justo esta categoría, este concepto que ya tiene justamente 45 años, ¿no? Y que todos llevamos como bandera, y que es justamente darnos cuenta, ¿no?, de la carga simbólica y del poder del bueno, podemos decir, que tiene este concepto, el fueron 30.000. Quedémonos con esa idea, ¿no?, de este número abierto, de esta interpelación al Estado, de que se juega constantemente una lucha de poder en esos conceptos, que no es casualidad que haya gente que niegue esos números, ¿sí?, que los tome como objetivos. Todo eso tiene una carga ideológica. Y por eso si bien Voloshinov estaba hablando
¿no? de su teoría en general, esa teoría la podemos bajar a tierra, lo podemos aplicar a lo que nos interpela todos los días, y sobre todo esta fecha tan importante, ¿no? Y por qué tenemos que poder seguir sosteniendo este concepto, me parece. Totalmente. Con respecto a la ideología que cargan las palabras, siempre hay un mal uso en este tipo de reflexiones de la palabra tragedia, y eso también me parece ideológico. La diferencia entre el drama y la tragedia es que el drama es consecuencia de los actos humanos, y para que sea una tragedia tiene que influir el azar, el destino, la fuerza de los dioses o las de la naturaleza. Acá no hubo ninguna tragedia. Sí, totalmente de acuerdo. Es lo que le dice cuando lo pérfido le dice a Coan, bueno, no, todas las tragedias tienen perspectiva. Sí, todos los accidentes políticos tienen... Y él le dice, no. Un accidente es una tragedia. Un accidente si no se podía evitar, si es un acto de la casualidad, de la naturaleza, se te cayó una luz en la cabeza. Bueno, los griegos hacían el deus ex machina, que es, o sea, claro, bajaban los dioses y resolvían las cosas, así como las resolvían, también las enquilombaban. El hombre no tenía con sus actos responsabilidad sobre el daño que se había ocasionado o en una población o en una familia o en una historia personal o en una historia de amor. Era una tragedia la que impedía estar esas dos personas o vivir a alguien demás. Hay muchas tragedias en la historia de la mitología griega y en los inicios del teatro. Drama es otra cosa. Drama es cuando alguien toma una decisión consciente y voluntaria y realiza actos que generan consecuencias. Eso es lo que pasó en la época de la dictadura militar. Entonces, el uso de la palabra tragedia a veces también tiene quizás lo hagan sin querer porque de ignorantes, pero también es un acto político. Sí, totalmente de acuerdo. Lo mismo que decir como quienes se oponen a una visión, valga la redundancia, ¿no?, tan politizada del 24 de marzo, que dicen la famosa teoría de los dos demonios. Sí. Eso tampoco es algo que hay que dejar pasar, ¿no? Como si dos monstruos se hubieran enfrentado en esos años y no hubiera habido en realidad una relación de poder muy fuerte, que es el Estado hacia el propio pueblo, ¿no? Digo, o sea, pensémoslo así, ¿de qué dos demonios me estás hablando? Y que en realidad, bueno, después uno si se pone si te sentás a investigar, a leer, digo, esa teoría queda totalmente descartada, pero hay gente que la sigue manteniendo. Sí, mucha gente que piensa que había una guerrilla que había que frenar y que eran unos violentos y que bla, y entonces, bueno, una guerra entre los violentos guerrilleros y los que trataron de ponerle fin a eso. De mala manera, pero bueno, eran los dos violentos. Hasta hace 2 años. Como no reconociendo la diferencia entre la violencia de Estado y la de un grupo. Hasta hace 2 años ese no era un grupo marginal, sino que estaban en el gobierno. Teníamos ministros y secretarias y ministras que pensaban... Montoneros. No, antes, digo, en el gobierno anterior, que el propio presidente relativizaba el número. Sí, ni hablar. Yo creo que, obviamente, siempre dejando la puerta abierta para futuras columnas, pero una de las primeras conclusiones entre todas las que hemos sacado aquí con Balu es el 24, todas las fechas, pero especialmente el 24 es una fecha que nos sirve para recordar, interpelar, denunciar, difundir, abrazarnos como podamos también en estos tiempos tan locos, y también filtrar. Es una gran fecha para que no haya peros, para que no haya estas ambigüedades que tanta carga tienen real detrás de ellas. Para mí, amén de... Por eso son fechas que agrietan para bien, para mí. Sí, por supuesto. Puede ser. Un beso enorme. No, es un filtro inevitable, a veces con gente como lo pérfido y a veces con gente que queremos mucho y que no vamos a podernos sentarnos en su mesa con pensamientos así, porque va más allá del debate partidario y eso obviamente nos queda para futuras ocasiones, pero va por el lado humano. Humano como es esta columna, abro debate en donde Balu, vos con mucho talento, como siempre decimos, combinás la parte académica, teórica, que es imprescindible, con la parte empírica, la parte social, la parte que nos atraviesa a todos desde que nos tomamos el bondi hasta que llegamos a casa, hasta que salimos a laburar, a estudiar, a lo que fuere. Es un placerazo, inventé una palabra hablando de inventar términos, enorme. Y lo que quiere decir para concluir, difundir lo que desees, el micrófono es todo tuyo, Balu. Bueno, muchas gracias, por supuesto, siempre disfruto mucho hacer las columnas y nada, remarcar
como siempre, que esto no lo tenemos que olvidar, esto es parte de la historia de nuestro país, es parte de nuestra cultura. Digo, pasaron 45 años de esto y seguimos reivindicando los derechos humanos. El grupo, por supuesto, como decís vos, esto se puede estirar y puede haber próximas columnas. Digo, las abuelas y madres de Plaza de Mayo en sí mismo para mí son un objeto de estudio y de admiración profunda que jamás vamos a poder entender por lo que pasaron, y así todo, ahí están. Me parece que, bueno, memoria, verdad y justicia, jamás se tiene que poder olvidar esto y todo el tiempo tenerlo presente. Porque como dije, es parte de nuestra historia y eso uno lo carga. Totalmente, Balu, totalmente. Con eso, memoria, verdad y justicia, y son 30.000 en el graph. Con esto nos despedimos de esta hermosa columna y la siguiente semana, en la siguiente ocasión, nos estaremos hablando. Gracias, Balu, por todo. Te admiramos y queremos mucho. Gracias a ustedes. Un beso y buen fin de. Buen fin de para usted también, Balu Tealdo. Hablo debate con Balu Tealdo, interpeladora, fortísima, columna en torno a por qué decimos son 30.000. Incluso también agregado, ¿no? 30.400, ¿no? La cifra que ha incorporado la comunidad LGTBIQ y que abrazamos también y reivindicamos.